Buenas tardes y bienvenidos a este webinar llamado Ética en los Negocios, donde vamos a ver una visión general de la ética empresarial. Mi nombre es Carlos Peroso. Para los que no me conocen, soy el CEO de Sigmacol, ingeniero mecánico de profesión, con 21 años de experiencia, la mayoría de ellos en el sector oil and gas, en diferentes áreas de esa industria, en empresas de servicio. Y bueno, me desempeño también como consultor senior en la gestión de la cadena de suministro y como instructor máster para programas de certificación en supply chain, producción, inventario, logística, transporte y distribución. Miembro de APIX, que es el brazo educativo ahora de ASCM, que es la Asociación para Supply Chain Management, y con experiencia internacional en varios países, afortunadamente, para poder enriquecer entonces todo el conocimiento que aporto a los clientes, a mis colaboradores, y bueno, en el crecimiento en general de nuestras operaciones y obviamente a ustedes en este tipo de webinars. Hoy quiero dejarles una inquietud. Quiero plantear como objetivo principal de este webinar motivarlos a ustedes para que identifiquen aspectos que puedan generar riesgos en el comportamiento ético en los negocios. ¿Por qué está esta gráfica acá sobre, un flujo de operaciones, de actividades en la cadena de suministro? Bueno, Sigmacol es una empresa especializada en la gestión de la cadena de suministro y obviamente eso es parte del core del negocio. Y como estamos, o como vamos a hablar de ética en los negocios, no vamos a hablar de ética personal, ni familiar, ni ciudadana. Entonces, ¿qué más que poder pensar en todos los procesos que gestiona una organización, en este caso, nuestra organización, sus organizaciones, para que puedan entonces pensar, bueno, ¿dónde puedo de alguna manera identificar algún aspecto que genere riesgo? Porque es importante traducir ahora todos los aspectos de ética o de comportamiento a un plan de riesgos también y de continuidad del negocio, porque no se trata solamente de lo que realizan las personas y el resultado que obtienen, sino también cómo lo realizan y qué tan confiable es ese resultado, qué tan fiable es y si está alineado a la cultura ética de la organización y de la industria en el conjunto también. Entonces, ¿podremos definir la ética? Esa es una pregunta que quizá nos hacemos todos los días, ¿no? Y pensaremos, bueno, ¿qué definiciones habrá sobre la ética? ¿Para qué nos sirve la ética en la gestión empresarial? Muchas personas pensarán quizá, bueno, llevamos valores de casa, los llevamos a la empresa, podemos combinar valores familiares con valores de la empresa, pero ciertamente no es así. Entonces, primero hay que definir el concepto de ética para luego entonces pasar a la ética de negocios. Sí, digamos, darle un enfoque distinto a lo que es la definición de la ética. Entonces, normalmente definiríamos ética como comportamientos o decisiones que tomamos de acuerdo a los valores de un grupo. Y este es un concepto tomado de dos autores importantes que han sido relevantes en la definición de material o consecución de material para la ética en los negocios. Pero básicamente es eso, bueno, un conjunto de decisiones que podemos tomar de acuerdo a los valores de un grupo. Ese grupo puede ser familiar, puede ser la ciudadanía en general, la comunidad donde vivimos, pero es importante entender que está basado en comportamientos. Y cabe esta pregunta, ¿habrá una diferencia entonces entre lo que es una decisión ética y una ordinaria ante cualquier situación? Eso es algo que nos debemos plantear también. Cuando decimos que estamos tomando una decisión que es ética o una decisión que simplemente es ordinaria para la gestión de los negocios, eso es algo que debemos aprender a diferenciar ante cualquier situación en la que veamos que nos pueda afectar en la organización, en la gestión de los procesos. Entonces, hay dos puntos, obviamente, sobre los cuales va a descansar esta diferencia entre una decisión ordinaria
y una decisión que pudiéramos llamar ética. Y el primer punto es, hay reglas que son aceptadas por un grupo y que ya quizá no sean funcionales. Entonces, obviamente, quien se encargue de tomar decisiones en una empresa, por ejemplo, se va a enfrentar al dilema de ponderar valores personales. Perdón, la conexión parece que estaba inestable. Les decía, el encargado de tomar decisiones se enfrenta quizá al dilema de ponderar valores personales contra una cultura ética, quizá para poder dar un veredicto sobre alguna situación particular y que no se haya vivido anteriormente. Y un segundo punto sobre el cual descanse entonces esa diferencia también entre una decisión ética y una ordinaria sería, bueno, ¿cuál es el énfasis que ponen quienes toman las decisiones en sus propios valores y en las prácticas aceptadas de la compañía? Entonces, son dos aspectos o dos puntos que hay que recordar para poder entonces diferenciar entre lo que puede ser una decisión ordinaria de negocio y una decisión ética de negocio, por ejemplo. Ahora, ¿qué es la ética de negocios? Porque nosotros quizá cuando nos mencionan esa frase o escuchamos ética de negocios o nos preguntan sobre ética de negocios, se nos viene a la mente aspectos como estos, ¿no? Como moralidad de las personas, el grado de confianza, qué comportamiento tienen las personas en la gestión de la organización, en sus diferentes actividades y procesos, cuáles son los principios que rigen las decisiones de esas personas, cómo es el relacionamiento que puede existir entre esas personas, qué valores trae esas personas de su hogar, que han sido reforzados en la escuela, en la universidad, y que siguen reforzándose en experiencias anteriores de trabajo. Integridad, ¿cómo sabemos si una persona es íntegra o no? ¿Cómo medimos la integridad en un negocio, en el comportamiento de una persona? ¿Qué tan confiable puede ser una persona o un grupo de personas? Obviamente sostenibilidad, ¿no? Porque ya cuando hablamos de ética tenemos que incluir obviamente un grado de responsabilidad social importante que incluye la protección del medio ambiente, generando, por ejemplo, una economía circular en las actividades que realizamos en la cadena de suministro. Pero bueno, más o menos podemos pensar, por ejemplo, en aspectos como, o resaltar de acá, los principios que obviamente van a ser como unos límites de comportamiento específico y que no deberían traspasarse. Por ejemplo, valores, otro punto importante acá, que pueden ser todas esas creencias duraderas y los ideales impuestos por un grupo social. ¿Sí? Puede ser dentro del hogar, puede ser dentro de la comunidad, dentro de un ambiente específico. Pero bueno, veamos entonces más o menos si le podemos dar este tipo de definición. Un conjunto de preceptos definidos en políticas, en marcos de trabajo, practicados en la cultura ética, desarrollada por la organización, que permite entonces, primero, que la compañía cumpla con sus objetivos, contribuyendo a la sociedad. Cuando hablamos de objetivos, obviamente estamos hablando de objetivos económicos allí, ¿no? Hay objetivos de rentabilidad, que obviamente es una de las razones por la que existe la empresa, ¿sí? Generar crecimiento, generar rentabilidad, generar ganancias, pero obviamente hay que hacerlo contribuyendo a la sociedad a través de mecanismos de responsabilidad social corporativa, de protección del ambiente, de sostenibilidad en las operaciones que ejecutamos, por ejemplo. Y también, otro punto importante es que la compañía sea dirigida considerando las necesidades de los grupos de interés internos y externos. Anteriormente, cuando se empezó, bueno, hace muchos años inclusive, hace un siglo prácticamente fue que salió el primer libro de ética, y digamos que sentó las bases para poder empezar a estudiar este tema. Pero hace mucho tiempo que se definieron cuáles son los grupos de interés y se consideraron accionistas, se consideraron las personas, se consideró el gobierno, se consideraron muchos aspectos. Y ya entonces nosotros hablamos con mayor claridad ahora de lo que son grupos de interés internos y externos.
considerando a los internos como los empleados, por ejemplo, de la organización, y externos, nuestros socios comerciales, que son proveedores, distribuidores, retailers, clientes finales, consumidores finales, la comunidad, el gobierno, la comunidad internacional inclusive, porque ya hay aspectos que regulan normativas o estándares internacionales, y como estamos ya en un mundo globalizado, es importante también alinearnos a esos estándares o normativas para poder mantener un comportamiento ético no solamente dentro de la organización, sino también hacia el resto del mundo. Aquí quiero ahora hablarle un poquito sobre el nivel de confianza, digamos, generalizado, agregado, que tienen los empleados en diversos sectores industriales. Esta encuesta fue realizada en el 2014, más o menos a unos 6,000 empleados de diferentes industrias, y las vemos acá. Entonces, fíjense que hay, por ejemplo, un nivel de confianza muy alto en empresas de tecnología, y vamos bajando, digamos, en esta especie de jerarquía a través de diferentes industrias. Vemos que le sigue muy cerca automotriz, un grado de confianza bastante alto por parte de sus empleados. Luego tenemos alimentos y bebidas. Tenemos luego CPG, lo que son bienes de consumo empacado, telecomunicaciones, farmacéutica, energía, y vamos bajando hacia servicios financieros, bancos y medios. Y este tipo de estudios, digamos que es importante porque refleja cuál es el grado de confianza que tienen los empleados en la gestión que está ejerciendo su liderazgo. Sin embargo, hay que notar esto, ¿no? 41% de los empleados observó al menos un tipo de comportamiento indebido en esta encuesta, en este estudio. También el 60% de los actos de conducta inapropiada involucraban a alguien con nivel de autoridad alto en una organización, es decir, un puesto gerencial. Supuestamente la gente que debe dar el ejemplo. Y también se encontró esto. Vemos que el porcentaje de compañías que proporcionó entrenamiento en ética se incrementó del 74 al 81% entre los 3 años anteriores a la realización de este estudio. También hay estudios que demuestran que las compañías que tienen un plan de trabajo para gestionar la ética de los negocios en sus organizaciones tienden también a tener mejores resultados financieros al final del ejercicio fiscal. Entonces, es un dato importante. ¿Qué quiere decir? Que la ética sí es redituable, sí es rentable. Obviamente, esto le deja a uno más dudas que aclaraciones, porque ya uno empieza a pensar, bueno, ¿qué comportamientos debo tener yo? ¿En qué momento puedo o debo tomar una iniciativa en una situación específica para tomar una decisión que involucra reprimir o quizá solucionar una situación que está asociada a un comportamiento indebido? Vamos a decirlo así. Bien, ahora, ¿a qué deben estar entonces atentas las empresas? Porque obviamente el desarrollo de una cultura ética lleva años de trabajo, obviamente también está asociado a los aspectos de la cultura organizacional, de comportamiento en general de las organizaciones, a los procesos de selección, por ejemplo, a los tipos de materiales que se utilizan en los diferentes procesos. Habrá materiales que son muy sensibles a pérdidas, por su valor monetario en el mercado, tanto en un mercado que puede ser de reciclaje, por ejemplo, de remanufactura, pero en fin, hay que tener entonces ciertas consideraciones en mente. Primero, pensar cuáles son los aspectos de los grupos de interés o las consideraciones que estos grupos de interés van a tomar para juzgar a las decisiones como correctas o equivocadas, o éticas o indebidas. De nuevo, la diferencia aquí. ¿Qué es una decisión ordinaria y qué es una decisión ética? La presión social obviamente puede poner en marcha legislaciones para actuar sobre algunas acciones determinadas, independientemente de lo que un individuo crea sobre esa acción. Aquí pudiéramos estar pensando, bueno, ¿será que hay que aplicar la sabiduría de las masas, así como hablamos, por ejemplo, en estadística,
para pronosticar entonces algún resultado específico. Es algo para pensar, ¿no? También tenemos otro punto importante, la tolerancia que tiene la sociedad frente a los cuestionamientos de las prácticas de los consumidores, obviamente en comparación con la tolerancia hacia las prácticas empresariales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la sociedad va a tener cierto, quizás rechazo en algún momento a algunas prácticas de algunas empresas porque creen que se están beneficiando de las personas en perjuicio de esas personas, y obviamente el público en general puede apoyar algunas prácticas en represalias contra esas compañías que puedan ejercer los consumidores, lo cual puede tampoco llegar a ser ético, ¿no? Entonces, se crea como un doble estándar allí. Por eso hay que tener mucho cuidado contra estos o sobre estos cuestionamientos. Y bueno, hay que pensar, mientras más exitosa sea una empresa, obviamente más públicas se harán las quejas ante cualquier falta que cometa esa empresa. ¿Sí? Cualquier cosa mínima, entonces la gente quizá va a estar apuntando a perjudicar la imagen de esa empresa. Ahora, hay otro punto interesante acá también, u otros puntos adicionales. Por ejemplo, cuando la moral de una persona influye en su desempeño laboral, ya que obviamente en este punto eso se va a convertir en una dimensión ética de negocios. ¿Sí? Entonces hay que estar atento. Cuando los principios, cuando los preceptos de una persona en cuanto a comportamiento van a afectar el desempeño laboral, porque ya deja de ser un tema de ética personal, ética familiar, ética de la comunidad y se convierte en ética de negocios. Y es un tema que hay que aprender a resolver. También que la ética es para todos y obviamente todos debemos recibir capacitación en ética para los negocios. La ética va a tener la misma importancia que cualquier proceso de la organización. Gestión de riesgos, manufactura, logística, transporte, distribución, selección de recursos humanos, en fin. Es tan importante como el resto de los procesos. Así que digamos, nuestro brazo derecho para poder tomar las decisiones más pertinentes para la organización. También hay que desarrollar los instrumentos que puedan ayudar a la organización, a las personas a identificar problemas éticos cuando estos ya surgen, ¿no? Y también un enfoque para poder desarrollar la solución a estos problemas. Aquí podemos estar hablando de políticas de éticas, otros instrumentos que están asociados como acciones a las políticas de ética para poder mantener un comportamiento deseado y ético en la consecución de negocios, en el desarrollo de los negocios en una empresa, tanto a nivel local como a nivel regional. Y mantener esto en mente siempre. La ética familiar y la de la comunidad son muy distintas a la ética de negocios. Eso hay que tenerlo siempre claro para que no nos confundamos al momento de establecer estos instrumentos y los enfoques para resolver problemas éticos dentro de una compañía. Bien, aquí hay también una, digamos, una línea de tiempo que nos puede ayudar un poco a entender cómo ha venido evolucionando la ética a través del tiempo. Desde los años 60, cuando se empezaron a hacer más notorios los problemas en diferentes aspectos sociales y de empresa, hasta los años 2000, donde ya tenemos problemas éticos inclusive más complejos que al comienzo, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, estaríamos hablando de problemas ambientales, de derechos civiles, del aumento de la tensión entre el patrón y trabajador en los años 60, donde se creó, digamos, una fuerte ola de sindicatos y que obviamente había también una preocupación por el uso de los recursos de la empresa para resolver problemas entre los sindicatos y los trabajadores. Entonces, bueno, había un tema allí de entender, bueno, esto es ético, no es ético, por qué las empresas tienen que, por ejemplo, lidiar en algún horario específico o con sus recursos, los comportamientos que puedan tener, por ejemplo, los trabajadores con los gremios a los cuales están asociados. En qué manera cambia la ética de trabajo, el aumento en uso de drogas. Recuerden que los 60, los 70 fueron
fueron la época del LSD y de muchos otros tipos de drogas, donde fueron ya empezados a consumir de manera más masiva que muchas décadas atrás. Bueno, por la liberación y todo el tema de derechos civiles, en fin. Fue una década feliz y compleja para mucha gente. Y bueno, así vemos cómo va evolucionando la década de los 70, 80, 90. Fíjense que en los 2000 estamos hablando de delincuencia cibernética, estamos hablando de comportamiento financiero indebido, que ya eso viene desde inclusive un poco más atrás, porque bueno, estuvo, digamos, el tema atado a los cambios en la forma en que se reportaban externamente los estados financieros a las entidades regulatorias. Digamos que había mucha manipulación de los estados financieros prácticamente desde los 80, pudiéramos decir así, 80s, 90s, y se vino a afianzar en los años 2000. A los últimos 30 años ha habido muchos escándalos financieros. Tenemos escándalos famosos, inclusive de los cuales han salido libros que han sido bestsellers a nivel global, pero obviamente todo con el fin de reflejar esos malos comportamientos para luego poder tomar acciones y también decidir sobre leyes, por ejemplo, específicas que vayan contra esos comportamientos indebidos de algunas organizaciones. Fíjense que también hay temas como sostenibilidad y el robo de propiedad intelectual, que yo creo que es uno de los temas éticos con más relevancia en estos tiempos, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, es algo que obviamente debemos considerar, entender, bueno, en todas las décadas, desde que se está estudiando la ética, ha habido comportamiento, digamos, indebido. A medida que vamos aprendiendo de las experiencias, bien sea por pelear por derechos civiles, por problemas ambientales, tratar de regular la contaminación en ríos, en diferentes acuíferos o en otras zonas a nivel global. A medida que entonces vamos encontrando situaciones difíciles, siempre nos vamos planteando como organizaciones y como entidades regulatorias qué debemos hacer. Esto es algo que ha ido evolucionando obviamente con el tiempo y va a seguir siendo así. Quizá en la próxima década ya obviamente tendremos unos problemas mucho más complejos de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, es algo importante de resaltar y de recordar hacia el futuro para entender la complejidad que nos va a venir en los próximos años. Ahora, hay otro aspecto también interesante. ¿Qué papel juega el liderazgo en la ética empresarial? Esto es resultado de un estudio, y esto viene del año pasado. Hay una, digamos, una iniciativa de ética y cumplimiento que se lleva a cabo a nivel global, y hay un instituto de ética que realiza este tipo de estudios para poder entender en diferentes dimensiones cuál es el comportamiento tanto de organizaciones en su conjunto como supervisores, como empleados, y se resaltan algunas dimensiones específicas. Aquí vamos a hablar de dos en particular. Y una es cómo el supervisor valora al empleado. Fíjense que esta encuesta es global y tiene una connotación interesante, ¿no? La tercera parte de las personas, digamos, entre un tercio y la mitad inclusive de las personas encuestadas no se siente valorado por su supervisor directo. Y digamos que aquí hay unas preguntas bajo las cuales se evaluó esta dimensión, de si el supervisor valora o no al empleado, como por ejemplo, cuando hablo con mi supervisor directo, siento que mi supervisor valora lo que estoy haciendo, o si mi supervisor directo me pide mi opinión sobre problemas relacionados con el trabajo, o si mi supervisor directo demuestra respeto por mi opinión, incluso cuando él o ella no están de acuerdo con esa opinión. Si mi supervisor directo colabora con su equipo de trabajo, si el supervisor directo faculta al resto de los empleados, es decir, le delega la toma de decisiones relacionadas con el trabajo por su propia cuenta. Obviamente, esto es como para entender si hay un conjunto de políticas o instrumentos que permitan una toma de decisiones
lo más ética posible, adaptadas a una situación particular recurrente o quizá que sea nueva dentro de las actividades de negocio. Y bueno, tenemos aquí las 5 regiones, tenemos África y Medio Oriente, tenemos Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica y Suramérica. Y tenemos 4, digamos, categorías de resultados acá, donde vemos que vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de Norteamérica y Suramérica, en donde el 14% en Norteamérica reflejaba un fuerte liderazgo, es decir, que sí valoraban el feedback y al empleado para poder entonces empoderarlo para la toma de decisiones. Es decir, sobre estas cuestiones que estamos planteando acá de este lado. Y un 8% en Sudamérica, es decir, más bajo. Ya cuando vamos, por ejemplo, a apuntar, bueno, ¿quiénes son los líderes que tienen una tendencia hacia un liderazgo fuerte? No es un liderazgo fuerte, pero tienden a tener un liderazgo fuerte. El 49% para Norteamérica y el 45% para Sudamérica. ¿Quiénes tienden a tener un liderazgo bajo? Es decir, digamos que están en una zona media. Estos dos todavía están en una zona media acá. Y más o menos el 27% para Norteamérica y el 38% para Sudamérica. Y ya con un liderazgo bastante bajo, es decir, un supervisor que realmente no valora al empleado o los empleados, por ejemplo, contestaron de forma muy negativa ante estas 5 cuestiones que están acá, representando el 10% de esos líderes en Norteamérica y el 9% en Sudamérica. Entonces, esto nos hace pensar, ¿por qué un supervisor no pueda o no puede valorar la opinión de un empleado o el trabajo, digamos, o el feedback de un empleado para que se tomen mejores decisiones en la organización? ¿Cuáles son los intereses que pueda haber ocultos detrás eh, de este comportamiento de estos líderes? O quizá no intereses, quizá simplemente podemos llamarlo relaciones causa-efecto. ¿Cuáles son esas relaciones causa-efecto que me van a permitir entender por qué un líder no motiva a sus empleados a que aporten mucho más para la toma de decisiones en una organización? Y con eso entonces entender qué podemos hacer para revertir este desempeño. Obviamente esto puede estar asociado quizá a la alta rotación de empleados que vemos ahora en las empresas, donde los empleados no duran ya más de 2 años en una empresa. Es muy raro encontrar un empleado que dure 5 años, ya 10 años, 15 años en una organización. Ya eso es algo raro, ¿sí? Yo creo que el normal ahora es la alta rotación entre las empresas. Hay empresas inclusive que motivan ese desempeño desde el interior porque le dicen a sus empleados, bueno, para crecer aquí usted no debe permanecer más de 2 años en este cargo. Y tiene que preparar ya una persona inmediatamente cuando tome el cargo, porque en 2 años no debería estar acá. Si está acá, entonces lo vamos a ver como un mal desempeño de su parte. Entonces, hay que entender por qué una empresa puede tener ese comportamiento, cuál es el grado, digamos, de consolidación de conocimientos, de experiencia que buscan en las personas para proyectar su crecimiento, porque de nuevo, puede haber muchas relaciones causa-efecto que están ocasionando este tipo de desempeño a nivel global. Fíjense que están muy parejos, no solamente acá en el porcentaje o en la categoría de que quienes tienden a un desempeño bajo, en Norteamérica y África y el Medio Oriente tienen el porcentaje más bajo acá. Pero el resto de las categorías están muy parejas, ¿sí? Por el otro lado, fíjense que también encontramos líderes que con un liderazgo fuerte en Sudamérica y en Asia-Pacífico. Entonces, algo está sucediendo acá también, ¿no? ¿Qué debemos hacer como organizaciones para que nuestros líderes puedan cambiar quizás sus objetivos, su perspectiva de liderazgo para poder ser quizá más inclusivos si no lo están haciendo, ¿no? Son deducciones que uno empieza a sacar de este tipo de gráficas, o por lo menos reflexiones que uno empieza a hacer sobre este tipo de gráficas, porque se pueden hacer muchísimas.
Y luego tenemos acá otro, digamos, tipo de gráfica en donde también podemos entender cuál es el papel que juega el liderazgo en la ética empresarial. Aquí vemos también las 5 regiones evaluadas contra 2 declaraciones. Vamos a ver un poco acá sobre estas declaraciones. La primera declaración es: me sorprendería si mi supervisor directo, perdón, de nuevo la conexión estaba inestable, repito acá. Me sorprendería si mi supervisor directo observara una mala conducta y no lo aborde o lo denuncie. Es decir, la persona va a decir, uy, ¿qué pasó con este supervisor que no hizo esto? Yo esperaba esto de esta persona. Y bueno, hay unos porcentajes asociados a que quienes están de acuerdo con esta declaración, quienes son neutros y quienes están en desacuerdo a nivel global. Entonces, fíjense acá que, digamos, estamos muy parejos. Por ejemplo, la mayoría de las personas en el mundo esperarían que el supervisor directo, si observa una mala conducta, la aborde o la denuncie, por lo menos. Pero bueno, vemos también que hay personas en desacuerdo en todas las regiones que fueron encuestadas acá a nivel global. Hay algo que resalta un poco que, fíjense, es este porcentaje de indiferencia, prácticamente, en Asia-Pacífico, el 22% de esas personas encuestadas se sienten indiferentes y ni les sorprende, pero tampoco le va a agradar si el supervisor hace eso. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo de comportamiento o de cultura organizacional existe en esas empresas para que eso esté sucediendo? Y fíjense que también tiende un poco a la alza en Europa y en Sudamérica. Los dejo o les dejo esto acá como reflexión porque hay muchas cosas que se pueden mencionar acá y que, bueno, no las quiero mencionar por ahora porque también esto va a ser público, esto va a estar disponible para el público y obviamente uno tiene que respetar sensibilidades. Pero hay muchas cosas sobre las que se pueden pensar aquí para poder entender entonces qué puede estar pasando en una región y en una organización específica. Y la otra declaración es: me sorprendería si mis compañeros de trabajo observaran una mala conducta y no lo aborden o lo denuncien. Es decir, una está asociada al supervisor directo y otra está asociada a los colegas o compañeros de trabajo. Y de nuevo vemos que hay cierto grado de indiferencia, alto diría yo, a nivel global. ¿Sí? La mayoría, digamos que estaría sorprendida de que eso no ocurriera, pero bueno, fíjense que hay gente que quizás simplemente voltea para un lado. Ahora de nuevo, ¿por qué voltea para un lado la gente y en qué tipo de organización, en qué tipo de cultura? Fíjense acá, 27% en Asia Pacífico, 25% en Europa, 22% en Sudamérica, es decir, son porcentajes bastante altos. ¿Sí? Bien, realmente no los quiero abrumar mucho con temas o con cosas más puntuales sobre ética. Quiero ya cerrar con esta reflexión. Y bueno, ya podemos abrir los micrófonos para quizá debatir un poco, ¿no? Sobre lo que ustedes piensan que está ocurriendo en sus organizaciones. ¿Qué está realizando tu empresa con los asuntos de ética de negocio? ¿Qué está realizando para poder establecer planes, políticas, eh, enfoques, de manera de que exista apertura y una mejor relación cada día entre supervisores y reportes directos entre la gerencia de la empresa y el resto de la organización? Si existe no una línea de ética abierta en donde se puede denunciar sin problemas alguna situación que no es normal, que es indebida, y cómo aborda entonces la empresa ese tipo de situaciones. Entonces, les dejo esta reflexión y me gustaría ya abrir los micrófonos para saber qué opinan sobre esto.
Bien, entonces, con mucho gusto, pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta, quizá, o inquietud que mencionar. Si no, obviamente también es entendible. Digamos que la ética es un tema muy sensible, pero obviamente es respetado. Digamos, todo el pensamiento que ustedes tengan sobre ello. Aquí hay alguien ya con el micrófono Hola, abierto. Carlos, buenas Hola, tardes. hola Luz, buenas tardes. Soy Luz María. ¿Cómo estás? Ah, bien, gracias. Pues muy interesante toda la información que nos compartes. Te agradezco mucho la invitación. Yo quisiera traer aquí el tema del COVID-19 y la ética con las empresas. Yo sé que tienes experiencia y contactos en compañías en distintas partes del mundo. ¿Y qué nos pudieras comentar sobre cómo funciona ahorita la ética en este periodo tan complicado que estamos padeciendo en todo el mundo? ¿Qué sugerencias tendrías desde tu perspectiva? ¿Cómo las empresas tendrían que estar reaccionando? Que evidentemente es diferente en cada industria. Sí, mira, precisamente hace un rato estaba estudiando algunas estadísticas y puedo enviarles una información adicional cuando les envíe el link del video. Pero lo que estuve revisando está asociado a la rapidez con la que están ocurriendo los cambios. ¿Por qué? Porque hay, digamos, empresas que miden de alguna manera su comportamiento ético con la cantidad de cambios que ocurren en una organización en un año. Entonces puede haber algunas estadísticas que digan, bueno, esos cambios pueden estar asociados a eh, alta rotación del personal porque la gente, bueno, deja el trabajo y viene gente nueva, o puede estar asociado a el cambio a una nueva facilidad, se muda la empresa o mudan un centro de distribución o una planta. En fin, diferentes cambios, perdón, que puedan ocurrir en una organización, fusiones y adquisiciones, que ahora es el normal. Entonces, todos estos cambios que ocurren en las empresas hacen que aumente la cantidad de situaciones indebidas en una organización. Entonces, hace que la compañía sea más propensa a tener problemas de ética de negocios. Ahora, muchas compañías, creo que la mayoría, ya están sujetas a demasiados cambios durante esta crisis del COVID-19, lo cual obviamente va a traer como consecuencia cambios en los comportamientos éticos y que se generen muchas situaciones indebidas. Pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de qué es lo más común que quizá vemos en procesos. Vamos a ver liberaciones de calidad, gestión de transportistas, gestión logística, las mismas actividades de empaque, las actividades administrativas como preparar reportes o entregar facturas, gestionar pedidos con o sin una orden de venta u orden de compra ya confirmada por el cliente, por ejemplo. Quizás pueden ser muchas situaciones asociadas a las cantidades que se están despachando y cómo se están despachando los productos al cliente. Habrá muchos despachos parciales que no cumplen necesariamente el nivel de servicio pactado con el cliente, pero bueno, es un tema de que las compañías quizás se están acomodando o ajustando en los procesos productivos y eso trae, digamos, un efecto látigo aguas arriba en la cadena porque, bueno, los proveedores, perdón, también van a tender a incrementar los precios. Les pongo un ejemplo nada más para que vean algo que se consigue en redes sociales inclusive. Las personas, hablando un poco fuera del contexto de negocio, pero obviamente lo hacen para hacer negocio, las personas están armando kits de mascarillas o con máscaras adornadas, con tapetes y 1 litro, 2 litros de alcohol. Y lo están vendiendo a precios exorbitantes y eso se ve en redes sociales. ¿Sí? Entonces, así como vemos ese comportamiento general, vamos a decirlo así, en el público, quizá podemos estar viendo en algunas empresas y en algunas industrias algún tipo también de especulación con precios e inclusive con los volúmenes pactados para poder cumplir una demanda. Porque hay muchas compañías que quizás se vayan a aprovechar de eso, porque tienen la demanda y la capacidad para reaccionar rápidamente o porque simplemente quieren aprovechar esa oportunidad.
Entonces, es parte de eso. Se dice que más o menos puede haber entre 30, un 40, un 50% más de incremento en las situaciones indebidas que deben ser atendidas a través de la política de ética del negocio, a través de todos estos cambios que están ocurriendo con la pandemia. ¿Sí, sí quedó claro esta respuesta, Luz? Sí, sí, definitivamente es un tema, como dices, que ahorita en todos lados estamos viendo como un Lysol anteriormente lo comprabas en 50 pesos y de repente de un día para otro internet ya te costaba 500 pesos, ¿no? Aquí en México. Sí, Entonces, son artículos de limpieza para sanitización que ahorita con este tema del COVID-19, pues empiezan los precios. Y bueno, es un efecto también de oferta y demanda, ¿no? Que lo vamos a ver en varios artículos. Pero definitivamente muchas personas están tomando ventaja de esta situación y bueno, pues aquí vemos la parte de la ética, cómo está influyendo tanto en nosotros como personas, como consumidores, como en las mismas compañías, ¿no? así es, así es. Inclusive, fíjate que en Europa, no recuerdo en qué país, pero en Europa en el mes de marzo, creo que fue en Holanda, un supermercado tuvo que elevar el precio del gel antibacterial. En la presentación creo que era de 100 o 200 mililitros, creo, o 150 mililitros. Lo puso a 100 euros, precisamente para que la gente no acaparara y se llevara cualquier cantidad de gel antibacterial. Eso, el efecto que tuvo obviamente es que la gente no compró en ese sitio, ¿no? Pero era como para evitar el desabastecimiento. Obviamente que si lo va a vender a ese precio, porque no lo va a poder facturar, si lo va a vender, la gente lo va a demandar y bueno, suceden otro tipo de cosas, pero digamos del otro lado de la moneda vemos ejemplos como ese que algunos establecimientos pueden tomar para evitar que el efecto látigo obviamente perjudique la demanda y exista un desabastecimiento enorme en el mercado y eso también ralentice la cadena de suministro aguas arriba. Muchas gracias, Carlos. Bien, de nada, Luz. Bien, no sé si alguien más tenga alguna inquietud adicional para poder entonces contestarla o algún planteamiento que quieran hacer, algún comentario sobre este tema de ética de negocios. Bueno, entonces vamos a dar por cerrado este webinar. Gracias, Luz, por tu pregunta. Y con respecto a eso, voy a enviarles una información adicional de nuevo, como les dije, con el link de este video para que vean cuál es el comportamiento que estamos teniendo en esta pandemia con respecto a este tema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, De nada. Carlos. De nada, Omar.